de poder estar reunidos en nombre del Señor y a través de este medio que sin probablemente haber calculado o pronosticado siquiera, estamos teniendo esta experiencia a través de las redes. Un saludo para cada uno de ustedes, a toda la Iglesia de Cristo Judá acá en Lima, Perú. Pues las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes, a los hermanos que nos acompañan semana a semana, otros que ven por repetición, pues de la misma manera les hacemos extensivos nuestros saludos, en especial a los que están en España. Vuelvo a reiterar, Jordi, por favor, comunícate con nosotros, él está en Madrid, un saludo, Dios te bendiga. A los hermanos en los Estados Unidos, los que están en México están activando cada vez más. Ayer he tenido el gusto de ver a Swander a través del Zoom en la reunión de jóvenes. Así que pues Dios les bendiga a todos y que el Señor añada bendición en esta reunión que vamos a tener a través de esta vía. No sin antes hacerles saber que el Departamento de Jóvenes hace un anuncio de que ellos han hecho una página en Instagram denominado Jóvenes IDC Judá. Así es que para los hermanos que me han estado llamando, he tenido algunas observaciones. Los jóvenes, en este caso, básicamente es el hermano David y Jennifer, que están haciendo todos los, digamos, el talento que Dios les ha dado, están poniendo al servicio del Señor para procurar formalizar y entrar en esta aventura, digo yo, de lo que son las redes sociales. Nunca lo habíamos hecho, creo que ha llegado el tiempo. Así que desde ya, pronto estaremos contando también ya con nuestra página oficial. Así que desde ya, pues, el saludo y las bendiciones para cada uno de ustedes. Esta es nuestra última semana, espero yo, en el Señor. Y de alguna manera creo que estamos siendo testigos de lo que está sucediendo. Estoy hablando acá para el efecto de los que estamos en Perú. Cómo es que a veces los hábitos que de alguna forma reflejan nuestra educación, digamos el extenderse estos plazos, digamos, de cuarentena. No podemos tener buenos hábitos definitivamente si no tenemos valores, y peor aún si no conocemos los principios bíblicos, porque la palabra de Dios no es un asunto de religión, la palabra de Dios es todo, es la ciencia más elevada que el ser humano puede tener, digamos, acceso. Así es que peor aún, pues, si uno no es hijo de Dios, porque seamos conscientes, hermanos, después de toda esta pandemia mundial, los campos están listos para la cosecha. Lo que la iglesia no ha hecho durante muchos años, al margen, hermano, de las posturas, digamos, confesionales o teológicas, Dios lo ha hecho ha permitido, no es que Dios haya enviado esta pandemia del virus, sino que Dios ha permitido que el mundo, que nunca ha querido tener tiempo o ha querido darle, digamos, un tiempo al Señor, ahora está reflexionando, y nosotros como iglesia hemos sido llamados también a reflexionar y meditar y hacer la buena obra. Así que terminada la cuarentena, hay mucho por hacer, queridos y apreciados hermanos. Así es que hoy vamos a empezar, hermanos, orando, dando gracias a Dios. Permítame, por favor, Dios bendito, en el nombre de Jesús te agradecemos por permitirnos este tiempo. Tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, hoy más que nunca, a comprobar que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Concédenos de tu gracia, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras rebeliones, limpia absolutamente todo aquello que no es de tu agrado. Que nuestras vestiduras que nos han sido, que son blancas y resplandecientes, se mantengan así. Y si no, Señor, que aprendamos a acudir a la sangre del Cordero para poder lavar a tiempo nuestras vestiduras. Ahora pues, tu palabra sea con nosotros y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios, estamos diciendo por acá. Y vamos a empezar entonces. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Quiero aprovechar el tiempo, hermanos, porque yo he estado meditando y he estado siendo testigo también de la necesidad
que hoy las personas están teniendo. Creo que de alguna forma este pasaje de las Sagradas Escrituras nos van a ayudar a entender que a Dios no se le conoce con la mente, o sea, con el raciocinio. Los extremos no siempre son buenos. No es el demasiado estudio, digamos, la meditación, el estudio, digamos, de carácter teológico o teosófico inclusive, sino que es el estudio de las Sagradas Escrituras en función a un milagro que Dios hace cuando Él revela. De eso vamos a hoy platicar, pero primero vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, de los versos 13 al 20, dice de la siguiente manera: Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o uno de los profetas. Les dijo Jesús: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Oiga eso, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Amén. Creo que, hermanos, estamos en un tiempo clave. Todos, grandes, pequeños, creyentes, no creyentes, dentro del pueblo de Dios, consagrados, no consagrados, estamos en un tiempo crucial. Ha llegado el tiempo, según la palabra de Dios, según, digamos, esta lectura que acabamos de hacer, porque vamos a ir complementando con otros pasajes bíblicos, ha llegado el tiempo de caminar por fe. Una de las cosas más sobresalientes de las palabras de este hombre es verdad que Pedro se caracterizaba porque era un hombre muy impulsivo, como la mayoría de nosotros. Pero este hombre llamado Pedro, Simón Pedro, si algo pudo experimentar en carne propia, es de que él pudo caminar sobre las aguas por el poder de la palabra. Recordemos ese pasaje cuando Jesús estaba yendo, digamos, dando alcance a sus discípulos cuando ellos estaban en la barca, y Pedro lo confunde con un fantasma. Y entonces el Señor le dice: calma, Pedro, yo soy. Y Pedro le dice: Señor, si tú verdaderamente eres el Cristo, eres nuestro Maestro, haz que yo también ande sobre las aguas, camine sobre las aguas. Entonces aquí viene el poder del Dabar, porque Él es Dabar, palabra hecho carne. Por eso que ahora podemos entender por qué es que Jesús, nuestro Señor, el Cristo, dice aquí, y no está mal. Ya les he dicho que esto es una calcofanía. Debería decir el Mesías, pero ya entendemos que el Cristo es el Mesías. Entonces Él dice: Pedro, ven, el poder de la palabra. Entonces, ¿se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: mis palabras son vida y son espíritu? Y entonces Pedro, por la palabra, saca los pies del bote y empieza a caminar sobre las aguas. Entonces a eso denomino que es tiempo de caminar por fe, es tiempo de caminar sobre las aguas, es tiempo de caminar sobre
lo que probablemente a la mente natural nos es imposible. Aunque sintamos que nos estamos hundiendo, recordemos que Cristo Jesús es el que nos sostiene constantemente. Entonces, si alguien en esta mañana está siendo turbado, está siendo de alguna manera atacado, y estás sintiéndote de acuerdo a este pasaje que te estás hundiendo, recuerda que tenemos que fijar hoy más que nunca nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si es tiempo de caminar por fe, y esto es lo que yo de alguna manera he recibido de parte de Dios, porque hemos tenido una semana muy agradable. Nuestro hermano Sergio ha sido dado de alta, pues una alegría para toda la familia, para cuanto más para su esposa, para su niño. Entonces, por ende, hermanos, creo que Dios nos está mostrando una vez más que ha llegado el tiempo de que la iglesia camine por fe. Y es tiempo también de escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el verso 66, y para poder entender un poquito el contexto, permítanme a través de este libro, porque aquí tengo ya en la tablet, pero me siento un poquito más cómodo porque este es un pasaje que marcó en mi vida cristiana. Tenía 11 a 12 años en una institución cristiana, en una iglesia, y todos saben que yo estaba en la Alianza Cristiana y Misionera, y no digamos que con un pie en el mundo, no, con experiencias gloriosas, con tratos de Dios muy, muy preciosos que he tenido, pero sin embargo este capítulo 6 del Evangelio de Juan cambió mi vida como creyente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el verso 6, en el verso 66, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, oiga por favor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces Jesús les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido? Que después de la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo de Israel lo quiso hacer el rey del pan. Y el Señor que examina los corazones, el día viernes hemos estado estudiando eso. Si sabe algo es examinar nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. Y entonces observa que el interés del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en aquel entonces, no era más que la necesidad primaria. No estaban prestando atención, no mostraban interés de las cosas de Dios concernientes a la vida espiritual. Y entonces el Señor lo que hace es elevar el nivel del mensaje. Y entonces Él dice, después de haber, digamos, acudido la necesidad del hambre, una necesidad básica, elemental en la vida del ser humano, el Señor, viendo la intención que había en el corazón de su pueblo, dice en voz alta, de cierto os digo, que el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre, no podrá tener parte conmigo en el reino de los cielos. Esta palabra cambia, impacta, trastorna al pueblo de Dios. Y uno de ellos he sido yo. Cuando entendí por primera vez este pasaje, mi vida cambió. Yo estaba quizás muy contento y me sentía muy feliz, ¿por qué no decir dichoso, de pertenecer a una institución donde había dado mis primeros pasos en el camino del Evangelio. Pero observé cómo nuestro Señor Jesucristo, viendo la intención de su pueblo, lo que hace es elevar el nivel del mensaje, porque Él les hablaba acerca del reino de Dios. El reino de los cielos se había acercado, pero el pueblo de Dios no prestaba atención a esa enseñanza, a esa verdad. Y entonces el Señor lo que hace es elevar el nivel de mensaje. O sea, empieza a mostrar una revelación de un grado superior. Y entonces el Señor por eso dice, si vamos a leer un poquito más, dice, permítame por favor, hemos leído el 66, dice el 65, por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre.
Entonces, desde entonces dicen muchos de sus discípulos se apartaron de Jesús y nunca más volvieron a caminar con él. ¿Por qué? Porque era palabra dura. Si usted observa y lee después, en un tiempo más tranquilo, todo el capítulo, te vas a dar cuenta que los discípulos dicen: qué dura palabra es esta. Entonces, ¿cuál es la intención? Darnos cuenta cómo es que el Señor, si algo nos ha entregado a nosotros como pueblo de Dios, es esta palabra escrita, que es la palabra profética. Esta es la revelación máxima. Pero Dios, a través, o en este caso, en la persona de Jesucristo nuestro Señor, nos está mostrando que Él también quiere darse a conocer, quiere revelarse a muchos que anhelan de Él. Por eso que les decía que es tiempo de escuchar la voz. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios no solo es escuchar un predicador, no solo es escuchar de repente o leer la palabra de Dios, no. Probablemente muchos hacen uso y abuso de que Dios les habla. Y siempre les he dicho, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si Dios verdaderamente habló? Cuando hay cambio en ese mensajero. Aquel mensajero o mensajera que diga que Dios le ha hablado, definitivamente el cambio empieza por él. Porque la palabra de Dios, si algo tiene, es ese poder de cambiar. Entonces, por eso nosotros tenemos que procurar escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible? Sí es posible. Yo mismo tenía ese conflicto. Yo vivía quizás en una incertidumbre de escuchar a muchos que decían: Dios me habló. Yo decía: ¿cómo que Dios habla? ¿Cómo está eso que Dios habla? A lo máximo yo había tenido experiencia de sueños, no más. Recuerdo yo siempre cuando estaba en mis primeros años de vida cristiana, estaba yo sirviendo de ujier, estábamos recogiendo las ofrendas y los diezmos. Tal era mi devoción, mi entrega al Señor, de la manera como hacíamos con temor delante de Dios. Yo les he compartido a ustedes, yo tuve la experiencia. ¿Cómo explicar? No lo sé, pero yo estando con los ojos cerrados, orando con mis otros hermanos, bendiciendo las ofrendas y los diezmos del pueblo de Dios, yo sentí que detrás mío había un gran ángel, más o menos como de una estatura de 3 metros, con unos aleteos increíbles. Probablemente sea parte de uno de los sentidos que hemos perdido, que es la percepción extrasensorial. No quiero meterme en ese lío, esas cosas conversamos ya entre nosotros en la casa. Pero esa experiencia me ha llevado a, de alguna manera, procurar entender que hay algo más. Ahora que he vuelto a los caminos del Señor, o ahora que he vuelto a nacer, ahora que he abierto mi corazón a Cristo, ¿qué hay? ¿Qué hay más por buscar? Entonces había un pasaje que yo siempre, unos folletos que repartíamos en la universidad, entonces decía el título: ahora que soy hijo de Dios, ¿qué? Entonces, lo que trato de alguna manera, hermanos, en este caso a la iglesia y los que nos están acompañando a través de este medio, no solo es creer en Dios, no solo es aprender textos bíblicos, no solo es predicar, es ahora el tiempo de oír la voz de Dios. Miren, hermanos, para los que me conocen, qué cosas no he pasado. Por eso que cuando estudio o leo las epístolas del apóstol Pablo, como que en alguna forma me es muy familiar. ¿Cuántas veces quizás he tenido las ganas ya de no continuar ante las oportunidades increíbles que se me han presentado en el campo secular? Me he visto tentado a abocarme, a dedicarme a esas cosas y alejarme del ministerio. ¿Cómo es que el enemigo abierta y directamente vino en contra del ministerio? Ustedes saben. Pero si algo, hermanos, me ha mantenido fiel, es porque Dios una mañana, a las 4 de la mañana, me habló el Señor. Entonces, desde ese día mi vida cambió. Y yo no era, hermanos, un pecador impedernido, un cristiano medio cristino. No. Siempre en las cosas de Dios. Pero creo que como iglesia tenemos que entender que debemos anhelar, porque ha llegado el tiempo de escuchar la voz del Señor. Y al escuchar la voz del Señor, vamos a entender cuán importante y cuán necesario es hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados con ese propósito.
porque es la única manera, hermanos, de poder hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Cómo podemos escuchar? ¿Cómo puede ser posible? Si es posible, de eso trata este mensaje, esta meditación. Probablemente la dinámica es completamente distinta porque, de alguna forma, hermanos, extraño predicar. Porque cuando uno predica, cuando uno da lugar al Espíritu Santo, ya no está el estudio en sí, sino es Dios tomando control para que la palabra, ¿verdad?, que nos sea ministrada no quede, digamos, no caiga en tierra, sino que produzca mucho fruto. Entonces, ¿por qué digo que es tiempo de caminar por fe? ¿Por qué ha llegado el tiempo ahora de procurar, de anhelar escuchar la voz del Señor? Porque es la única manera de poder obedecer y poder cumplir los mandamientos de Jehová nuestro Señor. Hablamos el domingo pasado acerca de lo que es el Evangelio. Una palabra, un concepto que ya existía cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Buenas noticias, buenas nuevas. Pero el Evangelio que la iglesia tiene que abrazar y tiene que entender es el Evangelio de la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, para entrar a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener la revelación del Padre. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. La iglesia no tiene bandera, no tiene escudo. La iglesia del Señor no tiene apellido, no tiene nombre ni sobrenombre. La iglesia es del Señor, una sola sobre la faz de la tierra. Y esa iglesia tiene que ser guiada como cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que este libro es un libro abierto y se sigue escribiendo los hechos, digamos, de los apóstoles, en este caso, con la participación de nosotros en este tercer milenio. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Padre revela, es el único que revela a través de esta lectura que Jesús es el Salvador. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Por eso nosotros, hermanos, digamos, habiendo estudiado algunos temas, pudimos darnos cuenta que nosotros estuvimos, ¿verdad?, en la eternidad pasada, en la escuela del Padre. Por eso que reconocimos a Jesús. Son términos o quizás es un lenguaje muy familiarizado para nosotros, pero para los que no están oyendo probablemente no. Y mi intención es de que nosotros no nos quedemos, como alguien me decía que quería estudiar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se estudia. Y eso es lo que quiero compartir. Solamente no se estudia. Porque si algo el Señor ha enseñado en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo, es poner el dedo en la llaga de aquellos líderes religiosos, no de las religiones paganas, sino del pueblo de Dios llamado Israel. Entonces, si nosotros vamos a Primera de Pedro, el primer capítulo de Pedro, de la primera epístola, vamos a darnos cuenta de un detalle, que la revelación de las Sagradas Escrituras siempre va a ser gradual. Nadie empieza sabiendo todo. Más aún, si tú ahora estás volviendo a los caminos del Señor, si te estás reconciliando o si estás entregando tu vida al Señor. Pueda que al leer las Sagradas Escrituras no entiendas absolutamente nada. Eso es normal. ¿Por qué? Porque todavía no estás, digamos, no preparado, sino apto en el sentido de tu naturaleza, porque solo el Espíritu de Dios te va a ayudar y nos va a ayudar. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 hasta el verso 12? Oigan, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está leyendo conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Oigan, el milagro más grande no es la sanidad solamente, es que
hemos podido nacer de nuevo por gracia de Dios. Dice, habiendo por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Oiga, preste atención a la palabra revelación, revelada. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, escuchen esto hermanos, miren las palabras, escuchemos las palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, por medio en este caso del apóstol Pedro, dice, en esto os alegráis, que a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. ¿Dónde queda el evangelio que se predica en las iglesias llamadas emergentes o modernas? Donde todo es éxito, donde todo es prosperidad, donde todo es alegría, donde todo se ha llevado al mensaje almático. Nunca se les ha enseñado a cargar su cruz. ¿Para qué? Verso 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra nuevamente en la revelación de Jesucristo. Entonces, no solo es saber de Jesús, sino que Él nos sea revelado. Él se revele, se dé a conocer a cada uno de nosotros como hijos de Dios. A Él le amáis sin haberle visto. En Él creéis, y aunque no lo veáis, ahora, creyendo en Él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es completamente cierto. Pueda que el día sea gris, pero Dios pone una paz, una alegría, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que estamos nosotros no solamente con la vida en abundancia, sino que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. No hemos abrazado una religión, no estamos, digamos, defendiendo un dogma. Esto es una vida nueva, no se trata solo de estudiar la Biblia. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar el conocimiento de la palabra, sí, porque el conocimiento de la palabra es gradual, es progresivo. De la misma manera, la revelación, ¿correcto? Entonces, por eso dice aquí el apóstol Pedro, verso 10, acerca de esta salvación han inquirido y investigado diligentemente. ¿Quiénes? Los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Miren, qué tremendo privilegio. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado, oiga esto, a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice la palabra? Que es necesario tener diligencia. ¿Por qué empezamos hablando? Que es tiempo de caminar por fe. Es tiempo de caminar sobre las aguas. Es tiempo de anhelar escuchar la voz del amado. Es tiempo de tener experiencias reales, vívidas, contundentes. La fe, pueda que sea, digamos, etérea o estamos en el campo de lo subjetivo, pero los frutos de la fe, hermanos, la fe sin obras es muerta. Entonces, hermano, nuestra vida cristiana también va a lo palpable, a lo tangible. Entonces, por eso es necesario, hoy más que nunca, dar el siguiente paso,
caminar por fe, anhelar cosas grandes. Ya no pongamos excusas, ya no estemos ahí excusándonos como cuando el Señor invita al gran banquete. Uno de ellos le dice a los siervos del Señor que acabo de comprar una hacienda y tengo que ver. El otro le dice, acabo de comprar mi par de yunta de bueyes, tengo que ir a probarlos, cada uno poniendo una excusa. El tercero era la excusa más valedera: acabo de casarme. No hay excusas delante de Dios. Creo que el pueblo, la humanidad, en este caso el ser humano, se está dando cuenta, al margen, hermano, de que crea o no en Dios, se está dando cuenta que nada está pasando porque sí. No quiero entrar en el campo, digamos, de la conspiración, pero hoy quiero centrarme en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario, como pueblo de Dios, tener diligencia. Es necesario estar inquiriendo, estar indagando para tener el conocimiento de la verdad. Alguien dijo, ningún hombre, ningún avatar en la historia de la humanidad dijo, yo soy la vida. Nadie. Zoroastro, Buda, Shiva, nadie jamás se ha podido atrever a decir como nuestro Señor Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la verdad. La verdad que todo el mundo está anhelando. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no dice Proverbios capítulo 4, hermanos, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. La pregunta es, desde que Cristo llegó a tu corazón, ¿estás creciendo? Desde que el Señor llegó a nuestras vidas, ¿estamos creciendo o te has estancado? Pero qué triste sería que estés descendiendo. Entonces, la fe en el Señor no es una cuestión, digamos, teórica. La fe sin obras es muerta. Ahora, quiero entrar en un pasaje que estoy seguro nos va a ayudar a entender, porque quiero hablar acerca de un hombre llamado Daniel. Y Daniel, hermanos, era uno de los grandes estadistas de aquel entonces. Permítame, por favor, Daniel capítulo 9. Consejero de grandes reyes, de 3 grandes reyes. Capítulo 9 del libro de Daniel. Dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tenemos todos? Capítulo 9 del libro de Daniel. Y aquí vamos a darnos cuenta que la revelación, el conocimiento de su palabra, no solo es estudiando, sino también es con mucha oración. Es reconociendo que somos nada ante su presencia. Tenemos que tener en cuenta que solo somos polvo. Dios en su misericordia metió su mano en el estercolero y nos rescató de ahí. Nadie puede gloriarse delante de Dios. Ni el que parezca el más, digamos, encumbrado en santidad, nadie. Todos hemos sido hallados culpables, pecadores. Entonces, permítame ahora, ya que tiene usted ahora el libro de Daniel, el capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios. En el primer año de Darío, recuerden que estamos hablando, primero era Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor, luego viene Ciro, ahora es Darío. Ciro, Darío, Media, Persia. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, mire, Daniel no es Manco Cápac ni Ayarinca, o no, decir los hermanos Ayar, no es un personaje literario como Don Quijote de la Mancha. Daniel existió, de la tribu de Judá, un príncipe llevado cautivo a un pueblo, a una nación, a un imperio, pero ellos, Daniel con sus amigos, decidieron en su corazón honrar a Dios, serle fieles a Dios. Ese hombre que existió en el tiempo y en el espacio dice, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra de Jehová dada a los profetas Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Escucha lo que dice acá Daniel. Recuerda que Daniel tenía un espíritu superior en comparación a los sabios de aquel gran imperio.
pero que ese espíritu venía de parte de Dios. Y a pesar de tener un espíritu superior que marcaba la diferencia en comparación a los sabios de aquel entonces, este hombre, si algo nos enseña, es no a llenarnos de vanidad en el conocimiento y la sabiduría, sino también en la oración, en el ayuno, de una búsqueda sincera y real de Dios. Verso 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Miren, queremos que el Señor nos dé el conocimiento, la revelación de su palabra, que Él se revele a nuestra vida. Oración, ayuno, ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. ¡Qué oración para preciosa de este hombre llamado David! Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Nunca procuremos la revelación, el conocimiento de Dios si no hay arrepentimiento. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros las maldiciones y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Oiga lo que dice el 12. Y Él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén. En conclusión, ¿qué está diciendo aquí Daniel? Que Dios no es injusto. Su pueblo había sido llevado cautivo, había sido llevado como esclavos, porque ellos pecaron deliberadamente contra su Dios. Y Dios levantó sus manos de protección y entonces entregó en la mano de sus enemigos. No era castigo, solo eran las consecuencias de la rebeldía de ese pueblo llamado Israel. Ahora, hay un ejemplo también para todo esto. Y vamos a ver a través de tres preguntas cómo es que nuestro Señor Jesucristo puede responder a unos discípulos. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 13. El Evangelio de Juan en el capítulo 13 nos deja ver cosas muy interesantes. Tres preguntas. Una pregunta de Pedro, la otra de Tomás y la otra de Felipe. ¿Correcto? Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Primera pregunta. Segunda pregunta, Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y tercero, Tomás le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Aquí podemos darnos cuenta cómo es que la revelación de la palabra es gradual, es progresiva. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué dice capítulo 13, verso 36? Dice de la siguiente manera. Juan capítulo 13, verso 36. Dice: Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas?
¿Qué dice en el 14:5? Dice de la siguiente manera: Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Segunda pregunta. Tercera pregunta en el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y claro que Jesús, el Señor, responde increíblemente, porque el Señor está dando respuestas de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de ellos, que en ese momento tenía. Entonces la palabra de Dios no siempre es igual para todos. Por eso que el apóstol Pablo usa la analogía muy bonita en cuanto a la alimentación. Para los que están empezando recién, anhelar la leche espiritual no adulterada. Para los que ya estamos un tiempo en el Señor, dice, anhelemos la vianda sólida. ¿Correcto? ¿Estamos aquí todavía? ¿Cómo andamos con el tiempo? Tengo buen tiempo. Entonces, hermanos, más por eso que si nosotros seguimos leyendo, y esa es digamos, el mensaje que el Señor pone para ustedes, hermanos, porque creo que todos nosotros estamos comprobando. Cuando Dios permite pruebas, es para que nosotros nos demos cuenta en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra confianza. Y creo que el Señor esta semana nos ha hablado y nos ha respondido, y estamos muy contentos y estamos muy alegres. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Palabras del apóstol Pedro. Y el Señor le dice, bienaventurado tú también, Pedro. ¿Verdad? Porque esto no procede de tu inteligencia. Esto no es el raciocinio, no te dicta la razón. Esto te lo dio a conocer mi Padre que está en los cielos. Por eso les hablaba acerca del Evangelio de Pedro y el Evangelio de Pablo. Porque lamentablemente muchos cristianos, hijos de Dios, que han entregado su vida al Señor, han distorsionado el propósito de la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, se ha caído en la trampa de entrar en contiendas. ¿Quién sabe más? O de ostentar o presumir. No hay necesidad de estar inventando. No rebajemos el poder de la palabra de Dios. Que yo he cometido errores hace muchísimos años, cuando probablemente por mi ignorancia, por mi falta de capacitación, por la falta de experiencia, llámese, hermano, todas esas cosas, por falta de muchas cosas, se llegó a mitologizar la palabra de Dios. Se llegó a estropear la palabra de Dios, sobre pretexto de que uno tiene la revelación máxima. Y creo que no sería, digamos, fuera de lugar comentarles cuando estuve de visita en la Universidad de Berkeley, allá en San Francisco. Dicho sea de paso, este año me tocaba estar nuevamente con ellos, pero Dios sabe por qué, porque no se ha podido. Y me llevaron a una casa donde estaban muchos estudiantes universitarios de Berkeley, egresados, profesionales, otros ya no solamente egresados de la universidad, sino ya con un posgrado de licenciatura o máster, otros ya con un grado, digamos, de PhD. Entonces yo, en mi ignorancia como buen latino, pues lo digo en el buen sentido de la palabra, me presentan a un abogado, un hombre, diría yo, de unos 29, 30 años, con una maestría, con un masterado, digamos, en su carrera profesional. Entonces se me ocurrió a mí platicar con él acerca de la Mishpah, de la Mishpah y la Sedaká, acerca de la justicia y el derecho, porque dije, él es abogado y él va a poder comprenderme y vamos a conversar. Entonces, dadas las limitaciones del lenguaje, del idioma, pues estaba yo con el intérprete. Este abogado me miró y me dijo, mirándome a los ojos, me dijo, a mí la cruz de Cristo me basta, me es suficiente. No saben, hermanos, la vergüenza que he sentido, la tremenda vergüenza que sentí. Ahora, mi pregunta no estaba mal, pero probablemente no era para el momento. Pero qué enseñanza de este hombre. Quizás muchos, y eso es lo más triste, por eso que a veces yo observo muchos jóvenes, muchas personas, que porque egresaron de una universidad de nuestro país, no estoy menospreciando a nuestro país, tampoco, hermanos, a nuestros compatriotas, pero como que el evangelio es para necios, para ignorantes. No es así.
he podido tener la oportunidad de ver miles de estudiantes universitarios, profesionales, egresados, con, digamos, con no solamente los títulos, sino las medallas académicas, predicando en las universidades de mayor prestigio en el mundo. Dios me ha concedido experiencias increíbles. Cómo es que hay ministerios que están en Harvard, están en Europa, en la Sorbona, están en la Complutense, están hermanos, en las mejores universidades, en Japón, en todos los países del mundo desarrollado. Y a veces pretender escuchar posturas que el Evangelio es risa, es explotación. No hay duda que la ignorancia siempre será muy atrevida. ¿Le damos gloria a Dios todavía? Creo que todavía tengo tiempo. Entonces, hermanos, por eso luego ahora retomando nuevamente, el Señor les dice a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, todo en el kairos de Dios, todo en el tiempo de Dios. Yo todavía de estudiante, si algo tenía presente eran las palabras del apóstol Pedro. Diré del apóstol Pablo, a sabios y a no sabios soy deudor. Y si algo tenía yo del apóstol Pedro como estudiante en aquel entonces era, presentad sabia defensa frente a todo aquel que os demande razón de ella. Entonces, hermanos, cuán importante es hablar acerca de lo revelado, de la revelación. ¿Y qué es la palabra revelar? Porque a veces se suele escuchar en las congregaciones, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios. Mire, la revelación máxima para nosotros es su palabra escrita. Entonces, la revelación es quitar el velo. La revelación es algo que ha estado, digamos, tapado, oculto, y darlo a conocer. Entonces, quisiera, por favor, a través de las palabras del apóstol Pablo, definir de manera quizás un poquito más precisa el capítulo 2 de Primera de Corintios. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 10. Dice, ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Miren, hermanos, para poder entender, leamos un poquito más, desde el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Hoy, ¿cuánta gente se jacta de estar estudiando carreras profesionales que están muy... Siempre Dios me ha dado el privilegio de tratar con jóvenes que están, digamos, inmersos en un mundo académico. Y esa es quizás mi pasión, ese es mi deleite, platicar con jóvenes de esta generación y entender que Cristo Jesús está por encima de cualquier ciencia que el hombre ha podido desarrollar. Recuerden que el conocimiento del ser humano no es absoluto, es un conocimiento relativo. El único absoluto es Dios. Ahora, no quiero entrar en ese campo, ni quiero rebatir a nadie, pero bendito sea Dios. A Dios no se le conoce con la razón, a Dios no se le conoce solo con la lectura bíblica o con ciertos apuntes que podamos hacer de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Mira a Daniel, miremos a Daniel, el hombre más sabio, el hombre que gozaba del favor de Dios. Tal es así que había un espíritu superior de parte de Jehová sobre todo aquel gentío muchedumbre de sabios, y eso marcaba la diferencia. Pero era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, de súplica. A Dios no se le busca con la mente, a Dios se le busca con un corazón humillado, contrito. Por eso dice su palabra, al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Entonces dice,
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de esta edad presente, edad, siglo, mundo. Ya les he hablado de esos conceptos. Ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. 9. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Estamos todavía leyendo, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Note, hermano, que la revelación de la palabra viene por el Espíritu de Dios. Por eso habíamos platicado hace dos viernes atrás, cuando dice, leamos por favor, que así como Dios nos da de su Espíritu, este mundo, este sistema también da de su Espíritu. Mire lo que dice, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Mire lo que dice el 12. Nosotros, iglesia, ya no recibimos el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Eso se llama gracia, Gesed. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. De estas cosas estamos hablando. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana. ¿Se ha dado cuenta? No es el conocimiento de biblioteca, no es el conocimiento de tanto libro. Y lamentablemente yo conozco muchos que se han mareado con sus libros y no saben en qué creer. Y la vida es igual, vacía y hueca, llena de letra. La letra mata, la letra aflige, pero el espíritu vivifica. Entonces dice, si no dice, interpretando lo espiritual por medio de medios espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque les son locura y no las pueden comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Hermanos, dan ganas de seguir leyendo. Entonces, hermanos, ha llegado el tiempo de caminar por fe. Ha llegado el tiempo de oír la voz de Dios. Por eso la revelación que viene de la palabra apocaliptu, que es una palabra griega, quiere decir descubrir lo pasado. Descubrir pasado, presente, futuro. Y creo que hay un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, por eso que el apóstol Pablo también dice, hermanos, dejemos ya de estar dando vueltas en los rudimentos básicos de la doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un campo, una área, digamos, básico, elemental, pero también hay otro en este proceso gradual, progresivo, en un campo en donde tenemos que pretender la revelación de Dios. Y eso ya no es por mente, eso no solo es ya por la lectura de la palabra de Dios. Entonces yo quiero, hermanos, permítame por favor, permítame por favor ilustrar cómo es que Dios, por gracia, nos revelaron, y damos gloria a Dios por ello, que esta palabra no es pues solo escrita por hombres, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, permítame por favor hacerle una comparación dentro de lo que es, digamos, el pueblo de Dios. Todos nosotros sabemos que Dios levantó un pueblo a través de la obediencia de un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Abraham. Él se llamaba Abraham, pero luego Dios cambia su nombre y le pone Abraham. Y entonces este hombre, usted sabe la historia, es padre de 2 hijos.
de Ismael, en la esclava egipcia Agar y en su esposa Rebeca a Isaac. Ahora, mire este símil, y aquí te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿Quién nace primero? Ismael, ¿correcto? Ismael nace primero, ¿por qué? Porque es el hijo en la carne. Porque Dios le había dicho que le daría descendencia, pero ahí interviene la esposa de Abraham. Y usted sabe la historia, le dice, mejor, ya estamos viejitos, mejor avancemos nosotros. Y dice, ¿por qué? No era un acto inmoral, porque la ley en aquel entonces permitía que para dejar herencia, para tener un heredero, en este caso, al no poder tener hijo Abraham con Sara, podía por la ley tener hijos en una sirvienta de Sara, pero tenía que nacer en sus faldas de Sara. Eso no debemos entender de acuerdo a nuestro contexto. Eran otros tiempos, otras leyes, ¿correcto? Entonces, bajo esa ley, Sara le dice, mejor llégate a mi sierva Agar. Entonces, nace Ismael, ¿correcto? El primer hijo es Ismael hasta el día de hoy. Por eso que los ismaelitas, que son los árabes, ellos dicen que son los primeros, son los primogénitos. Pero lo que no saben, y lo que la gran mayoría no sabe, es de que nació primero, pero nació en la carne. ¿Y qué quiere decir, hermano, eso? Simplemente que intervino la voluntad del hombre. Sin embargo, Isaac es el hijo de la promesa. Y cuando nosotros hablamos del hijo de la promesa, es cuando nosotros tenemos la experiencia del nuevo nacimiento en el Espíritu. Por eso que Cristo Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y este hombre, con todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso podré volver de nuevo al vientre de mi madre? Entonces el Señor le dice, tú siendo maestro, tú siendo entendido en la ley, que son el Pentateuco o la Torá, le dice, no sabes entender qué, si te digo verdades espirituales, si estas verdades terrenales no entiendes. Y mire, estaba hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué si te digo las espirituales? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, oiga esto, si no naces de agua y de espíritu, no podrás, ya no ver, entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, miren el símil entre Ismael e Isaac. ¿Nació primero? Sí, pero nació en la voluntad de la carne. Isaac en la promesa que Dios le dio a Abraham. Otro símil, ¿qué quiere decir Ismael? Ismael quiere decir Dios oye ya. Y es figura, hermano, ¿de qué? De que Dios nos oyó y nos dio la palabra escrita. ¿Cuántos hijos escrita? Podemos leer los evangelios, podemos leer los salmos, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Ismael no debemos quedarnos solo con la palabra escrita, con el logos. Sin embargo, Isaac, ¿qué quiere decir? Quiere decir risa, o el que ríe. ¿Y eso es figura de qué? Hermano, la risa es ¿qué cosa? ¿Consecuencia de qué? De la alegría, del gozo, que cuando somos espirituales vemos el espíritu de la letra. Mire, por eso siempre les digo, hemos podido leer el Salmo 23 500 veces, pero en la 501 vez algo sucede, algo pasa. Ese logos, esa palabra escrita, cobra vida y podemos ver el espíritu de la letra. Eso lo puede hacer solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, no nos quedemos solo con un concepto, con una buena intención. Solo Dios puede darnos estas experiencias. Y termino con esto. Deme por favor 4 minutos. Como diría el hermano Josué, un chamito querido, 5 minutos. Otro, Ismael fue circuncidado a los 13 años. Y usted sabe que el 13 es número de rebelión, ¿correcto? Pero sin embargo Isaac fue circuncidado al año, no, a los 8 días. Y usted sabe lo que es 8, reinicio. Y tremendamente, hermano, es una enseñanza, ¿no? Porque la ley mandaba en ese entonces.
Porque ¿eso qué quiere decir? Que el espiritual siempre irá a tiempo. Y lo más tremendo de todo, que Ismael es símbolo de la carne, de la mente humana, de la mente carnal, de la mente que tiene enemistad con Dios. ¿No es acaso cierto que cuando hemos empezado en el Señor siempre entramos en conflictos? Si Dios nos perdonó, si Dios nos está castigando. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Ismael era rebelde por cuestiones ancestrales. Sin embargo, Isaac es símbolo de lo que la Biblia dice, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, con este ejemplo creo que queda muy claro lo que es el conocimiento, digamos, en un nivel básico, en un nivel intermedio, en un nivel gradual, progresivo. Pero eso no se hace solo leyendo y leyendo, o, ¿por qué no decir, solo mirando el internet? No, es oración y ayuno. Termino con esto, hermanos, yendo al libro de Daniel. Porque es que a veces siempre suelo decir, escribir inclusive, cuando dice Daniel, solo los entendidos entenderán. El capítulo 12 del libro de Daniel dice de la siguiente manera desde el verso 4. ¿Ya lo tiene? Permítame, por favor. Daniel, capítulo 12, verso 4. Dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Miren, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Miren, hace cuántos años Dios se lo dio esto a Daniel. 5. Yo, Daniel, miré, y aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río, y el otro al otro lado en la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? 7. Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí. ¿Qué? Yo escuché, pero no entendí. ¿Quién está hablando? El hombre más sabio, el hombre que tenía un espíritu superior de parte de Jehová sobre todos los sabios de aquel entonces. Y a veces nosotros pretendemos, hermanos, saber todo. A veces yo siento vergüenza ajena cuando veo predicadores que dicen que todo lo saben. No lo dicen, pero lo hacen sentir de esa manera. Aquí dice, yo escuché, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él le dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Dice el 10, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los entendidos sí entenderán. Procuremos ser entendidos con el favor de Dios, con la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y dice el verso 13 para terminar, pero tú continúa hasta el fin. O sea, no es, hermano, solo en un momento de desesperación, de crisis, de necesidad. No, ni lo que dice, pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, todo lo que estamos diciendo aquí no es de balde, porque recibiremos allá. Ahí está, recibirás tu heredad. Es increíble, hermanos. Los grandes héroes de la fe. Pueda que no hayan logrado tener una casa, pueda que no hayan tenido una mega iglesia de 5,000 miembros. Cuidado con esos conceptos puramente terrenales. Hermanos, pero sin embargo, ¿cómo está la humanidad? A veces suelo repasar algunos, digamos, la página de las redes sociales, y hay comentarios que dan pena y dan vergüenza de gente, no solamente ignorante, sino
atrevida a pesar de las cosas que están sucediendo. Y creo que el apóstol Pablo bien dijo, y ahora sí me despido con esto, Efesios capítulo 4, de cómo está la gente, hermanos, de cómo la gente está sinceramente, en vez de arrepentirse, la gran mayoría están vociferando en contra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 7, dice en el capítulo 4, verso 17, dice: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Hoy la mayoría anda en la vanidad de su mente. Por eso que, hermanos, el mejor negocio, el negocio boom, era tener gimnasios. Las mujeres se volcaron a la belleza, a la sensualidad. Y los hombres cayeron como moscas. Yo les he explicado acerca de cómo es que los hombres que no desarrollan una parte del cerebro, solo se quedan con una parte, digamos, del instinto natural, caen ante la sensualidad de las mujeres. Sería tema de conversar, ¿eh? Y la vanagloria de las mujeres es la hermosura, la juventud. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo es que los gentiles hoy andan en la vanidad de su mente? Pero mire lo que dice el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, la palabra, mire, esta gente, la gente porque es atrevida, maldiciente, gente de palabras obscenas, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de hacer el bien, o sea, el mal. Es gente perversa. ¿Por qué? Porque primero están caminando en la vanidad de su mente. 18 dice, tienen una mente entenebrecida. Y ahí hay una palabrita que quiere decir escotizo, viene del griego escotizo, que quiere decir eclipsado. O sea, son personas con mente eclipsada por causa de la ignorancia, por la dureza de su corazón. Y cuando uno quiere hablar de Dios, se burlan, nos tratan de ignorantes, de cavernícolas, hasta nos escupen. Y ahora pues, gracias a Dios, les ha puesto bozal, porque ya no nos pueden escupir, porque ya está prohibido, tienen que tener ahí un bozal. Hermano, la gente era mala. Y probablemente muchos de nosotros también hemos sido así. Por esta razón es necesario la unción del Espíritu Santo. Iglesia, despertemos. Tú que estás trabajando, estudiando, no sé cuál es tu actividad diaria, no cometas el craso error de hacer a Dios a un lado. Tenemos que anhelar la unción maravillosa del poder de lo alto, la unción del Espíritu Santo. Por eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, dice, recibiréis poder, nuestro Señor Jesucristo cuando se les apareció a sus discípulos, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Hermanos, anhelemos cosas grandes, anhelemos cosas mayores. No agrademos a los hombres, agrademos a Dios. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Todos los que están mirando, los que van a ver este programa, oremos por los jóvenes que están haciendo las páginas, cada quien, hermano, con lo que Dios nos hará. Así es que vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, que esta palabra no caiga en tierra. Gracias por darnos este tiempo precioso. Los que todavía no te conocen, Señor, que puedan abrir su corazón de par en par y puedan decirte, Señor Jesús, ven a mi vida, yo quiero conocerte, reconozco, Señor, que he hecho cosas malas, que solo tú sabes, pero solo tú me puedes perdonar. Yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Anhelo, Señor, a partir de ahora, andar en obediencia. Y para ustedes, hermanos, consagremos más nuestra vida. Y anhelemos estas palabras de Padre, del gran profeta Daniel. Los entendidos sí entenderán. La gloria sea para el Señor. Dios me los bendiga. Maranatha, nuestro Señor.